resultado, dice, de la interacción en una persona puede interactuar diferentes formas de discapacidad. Existen diferentes formas de discapacidad que son discapacidades o disfunciones, deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales, sensoriales, que pueden ser en una persona por un largo plazo, o pueden lamentablemente haberse establecido de manera permanente, ¿sí? Ya sea una situación u otra, a largo plazo y permanente, esa persona quien se vea quejada va a necesitar siempre de acuerdo a los grados de discapacidad de otras personas. Ahora, estas deficiencias pueden representar para esa persona que las tiene barreras físicas, barreras psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. En esta imagen ustedes pueden ver los tipos de discapacidad, ¿no? Ahora, el problema es que en una persona pueden presentarse al mismo tiempo varias de estas formas de discapacidad en mayor o menor grado, ¿sí? Tenemos la discapacidad intelectual, cognitiva, la sensorial o visual, es decir, personas que no necesariamente van a tener ceguera, sino una disminución pero severa del sentido de la vista. Lo mismo, no es que no escuchen, es que casi no escuchan. En algunos casos de repente realmente han nacido sin poder escuchar, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo luego. Cuando la ley habla de personas interdictas con discapacidad psíquico-mental, precisamente se refiere a esta forma de discapacidad. Esta es la única forma de discapacidad por la cual una persona va a requerir primero que la ley declare esa condición y que se le designe un tutor en su favor, ¿sí? Luego tenemos la discapacidad visceral, tenemos a los pulmones, el corazón, el riñón, hígado, de repente, ¿no? Algún que no nos permite desenvolvernos normalmente. Y finalmente la discapacidad física, ¿no? Que ya la imagen explica por sí sola. Ahora, las personas con discapacidad son estas personas, como ven en la imagen, que representan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales. Como les decía, estas dificultades pueden presentarse por un largo plazo o pueden ser permanentes, siempre tuvieron y van a permanecer, que van a interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? La discapacidad física o motor. Estoy refiriéndome a todas las formas de discapacidad, pero nosotros únicamente vamos a tomar en cuenta la discapacidad psíquico-mental, ¿sí? Pero necesitamos saber todo esto. Ahora, son deficiencias anatómicas o neuromusculofuncionales causantes de limitaciones en el movimiento. Ahora, como ven también en la imagen, esa limitación en el movimiento puede ser desde que al tener de repente una inflamación no puedo caminar bien, voy a utilizar bastón por unos 2-3 años, ¿no? O como efecto de una operación mal realizada, voy a tener que utilizar un bastón, ¿sí? O otro tipo de medios mecánicos para poder moverme, como la silla de ruedas, el burrito, las muletas, pero también fíjense que otras formas de discapacidad, como la visual, van a requerir medios mecánicos para la movilización, ¿no? Las personas con ceguera necesitan bastoncitos, sobre todo para poder moverse, ¿no? Personas con discapacidad visual. Aquí se refiere a las personas que tienen deficiencias, ya sean anatómicas o funcionales, que les causan la ceguera, es decir, no ven absolutamente nada o que tienen una baja visión, ¿sí? Y aquí también ya vemos, como se ve en la imagen, que se ha podido, se ha llegado a la situación en que podemos ya tener un lenguaje específico para las personas con ceguera, como es un lenguaje braille, no pueden leer, no lo pueden escuchar. Y muchas, he tenido yo ya en el transcurso de todos estos años 3 estudiantes con ceguera, ¿no?
puede darse que en otras situaciones, en otros momentos, presenten estas alteraciones en el comportamiento, en el razonamiento, en su capacidad, en sus procesos cognitivos, ¿sí? Por eso es que de repente van a hacer cosas que no sabían que estaban haciendo, van a hacer cosas que de repente, estando en uso de sus facultades mentales, no habrían hecho porque no querían hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que si alguien en nuestra familia, repito, siendo mayor de edad o habiéndose emancipado menor de edad, requiere esa nuestra ayuda, se va primero a demostrar ante un juez que esta persona adolece de esta forma de discapacidad. A ver, ven tú, el de gorra. Aquí adelante. O quítate la gorra, en principio. No, aquí no hay sol, no hay nada. Aquí eso está de cómico. O sea, lo que yo quiero que ustedes puedan entender que es necesario. Imagínense la situación de alguien en nuestra familia que esté en estas condiciones, ¿sí? Puede tratarse de situaciones, por ejemplo, de las personas adultas mayores que empiezan con problemas de Alzheimer, de demencia senil. Puede tratarse también en algunas situaciones que la depresión le ocasiona a una persona, sin necesidad de tener mucha edad o poca edad, un descuido tal de su persona en todo aspecto, inclusive le lleva a tomar decisiones terribles hasta de quitarse la vida, ¿no? Es decir, no está en uso de sus facultades mentales. Entonces, por eso es que el Código de las Familias se refiere a estas situaciones y dice, si hay alguien en nuestra familia en esta situación, debe ser pues el entorno familiar cercano quien se presente a darle la protección. ¿Por qué? Porque esa persona en esa situación está absolutamente vulnerable. Entonces es la familia que le va a dar la protección, pues si fuese una persona menor de edad, ¿sí? Bien. Y tenemos la discapacidad múltiple. Aquí, como les decía, se refiere a múltiples deficiencias, ya sean físicas, visuales, auditivas, intelectuales o psíquicas, ¿no? En una misma persona van a confluir diferentes formas de discapacidad en diferentes grados. Bien. Los grados de discapacidad. Todavía ni he empezado el tema. No, esto no es el tema. Esto les estoy explicando nomás porque necesitan saber. No necesitan escribir, yo les voy a facilitar, pero bueno. Ya, los grados de discapacidad, esto es importante, ¿sí? Porque aquí para la ley de personas con discapacidad clasifica ese grado de discapacidad tomando en cuenta la autonomía de la persona para el autocuidado. Es decir, qué tan autónomo es una persona para poder levantarse, asearse, vestirse, consumir sus alimentos, movilizarse, etcétera, ¿sí? ¿Qué significa? Si no se necesita la ayuda de otras personas o de otros medios para realizar las actividades cotidianas normales. Entonces vamos a ir de discapacidad leve hasta discapacidad muy grave. En la leve existen síntomas, secuelas de alguna dificultad para llevar a cabo actividades diarias, pero esto es compatible con las actividades normales, podemos realizarlas, ¿sí? Luego, la moderada. Aquí ya representa una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar alguna de las actividades diarias, siendo independiente en las demás actividades. Por ejemplo, aquí está utilizando muletas, ¿no? No puede caminar por sí solo, está utilizando medios mecánicos. Una discapacidad grave, pero ya necesita algo para poder
la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectado inclusive a actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. Por ejemplo, personas que se encuentran en silla de ruedas, que no pueden caminar, en algunos casos necesitan ayuda, sí, para algunas actividades de la vida diaria. La persona necesitará, por ejemplo, de alguien para que pueda dormir, para que la lleven a una cama, para que pueda bañarse, es decir, para realizar actividades de la vida diaria, ¿no? Y la discapacidad muy grave. Aquí sí, lo que tiene esta persona implica que requiere la asistencia permanente de otra persona para todas las actividades de la vida diaria. ¿Y aquí llamamos actividades de la vida diaria? No todo lo que hacemos nosotros comúnmente, como vestirnos, comer, evitar riesgos, asearnos, la higiene personal. Estas actividades de la vida diaria implican también poder comunicarnos, realizar actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, transportarnos, las funciones sexual, el sueño, las actividades sociales y de ocio. Todo esto, de la manera en que una persona pueda hacerlo sin ayuda, sin requerir ninguna ayuda física o la ayuda de otra persona, una persona que puede desenvolverse de manera normal. Pero cuando ya se requiere otras ayudas, entonces vamos a ir especificando los grados de discapacidad. ¿Sí? Bien, ahora, esto es del tema. Tiene 18 años, ¿no? O puede tener 16 y haberse emancipado. La emancipación es una otra institución que a un menor de edad que ha cumplido 16 años, la ley le hace dar la capacidad de un mayor de edad, sin ser mayor de edad, ¿sí? Puede tomar decisiones sobre sí mismo, puede administrar sus bienes, no puede disponer de sus bienes, pero va a actuar como si fuese mayor de edad. Por eso es que cuando hablamos de tutela de interdictos, esta institución va a proteger de la misma forma a un mayor de edad o a un menor de edad emancipado. ¿Sí? Que se encuentra, dice, con discapacidad mental o psíquica. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar aquí? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que esta persona de nuestra familia, por todo lo que está haciendo, por cómo se está portando, por todo lo que inclusive está poniendo en riesgo su vida, su patrimonio, adolece de una discapacidad psíquica o mental. Les decía, solamente esta forma de discapacidad amerita declarar la interdicción de un familiar, ¿sí? Entonces, cuando demostramos con prueba pericial que nuestro familiar adolece de esta forma de discapacidad
casos puede encontrarse en esa condición en riesgo. Sí. ¿Se dan cuenta por qué es primero la familia quien debe darle protección a ella, a una mujer, a una persona en esa condición? Entonces, para darle esa protección, ¿qué es lo que primero deberían hacer sus familiares? Declarar ante la ley, ante un juez público en materia familiar, demostrar que ella adolece de una forma de discapacidad. Y esto se lo va a hacer siempre en base a una prueba pericial. ¿A cargo de quién va a estar esa prueba pericial? Un profesional de la salud. ¿Qué profesional de la salud? Un psiquiatra, un psicólogo, ¿verdad? Entonces el juez va a recibir esa prueba pericial. Acreditada la condición de interdicción de esta persona, no puede quedar al desamparo. Por eso es en la misma sentencia se designa en su protección a un tutor. ¿Por qué? Porque en esas condiciones ustedes más que nadie ven cómo está Inés. A veces está estable, a veces no. De repente a veces ella misma se está golpeando, está gritando, ¿no? Hace cosas que pueden perjudicarla, etcétera. Entonces, precisamente por eso es que era necesario una declaración de interdicción, ¿no? ¿Para qué? Para que otra persona, alguien de su familia, la cuide. Como es mayor de edad, es posible que ya tenga bienes, no estamos hablando de intentos, sino de alguien que sí los tenga, y que administre sus bienes y los represente en los actos de la vida civil. ¿Por qué? Porque siendo mayor de edad ya no puede, ¿verdad? Ya no puede ser que sus padres la representen, sino que tiene que haber una designación de tutor. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Bien. Entonces, la persona de nuestra familia que va a asumir la tutela tiene que saber que ese es un cargo personalísimo. Si alguien en este momento está en esa situación de tener que ser declarada como tutor o tutora de algún familiar, tiene que saber que esa designación es personalísima. ¿Sí? Solo una persona ejerce la tutela, pero que además es un cargo público obligatorio. Nadie puede rechazar el ejercer la tutela. Y precisamente porque se trata de alguien indefenso, que no puede discernir su propia realidad, es que va a ser permanentemente supervisada por la autoridad judicial, ¿no? El ejercicio de la tutela. Ahora, el Código de las Familias dice que cuando nosotros advertimos que hay alguien que está en condiciones, en esa situación de ser declarada interdicta, inmediatamente tenemos que dar parte a las autoridades que correspondan. Y en este caso puede plantearse esta demanda de declaración de interdicción, puede ser planteada por el cónyuge, por nuestra pareja, inclusive cuando ya están divorciados o se ha disuelto la unión libre, o por cualquier familiar en cualquier grado de parentesco, o finalmente por personas colectivas de asistencia social. Por ejemplo, las personas que están a cargo de las defensorías del adulto mayor, las personas que están a cargo de asilos de ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de los asilos, por ejemplo, pueden ya empezar estos síntomas de estas formas de discapacidad, y los ancianitos todavía en la mayoría de los casos van a recibir una rentita, no están recibiendo la rentita, pero en estas condiciones no lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces requieren que alguien los represente. Ahora, precisamente para velar por los intereses de quien vaya a hacerla, el código, cuando se presenta la demanda, se refiere a esta persona como la persona afectada, ¿ya? Porque todavía no está demostrado que tenga una discapacidad psicomental, por eso dice la persona afectada. Una vez que se acredita la situación, la denomina interdicta, persona interdicta o interdicto, ¿no? Entonces, para proteger a la persona
Imagínense que mi ex esposo me quiera declarar interdicta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el anterior código decía, sí, puede ser el cónyuge, siempre y cuando no hayan estado conviviendo, ¿sí? Pero si hubo una separación de por lo menos 3 meses, el excónyuge no podía plantear la acción. Y este código dice, no todos pueden, inclusive el excónyuge y todos los parientes. Entonces, para proteger a la persona interdicta, dice bien, pueden plantear cualquiera la demanda, pero esta persona que plantea la demanda no va a ser designada o designado tutor del interdicto. ¿Sí? La interdicción es ese estado de la persona mayor de edad o menor de edad, como ya lo decíamos, con discapacidad mental o psíquica que le impide cuidar su persona y administrar sus bienes. El estado de interdicción se declara judicialmente en base a una prueba pericial y conlleva el nombramiento de un tutor o tutor, como ya les había explicado. Ahora, desde que yo presento mi demanda hasta que en la sentencia se declare al afectado interdicto y se le designe un tutor, va a pasar harto tiempo, ¿verdad? Para llevar adelante el procedimiento. Entonces, en este periodo, la autoridad judicial, cuando admite la demanda, va a designar en favor de la persona afectada, dice, un tutor o tutora interina. Esta persona, este tutor o tutor interino, va a cuidar de la persona afectada y va a cuidar sus bienes. ¿Sí? Ahora, el tutor interino tiene que ser alguien que no tenga ninguna deuda con la persona afectada, que no tenga ninguna creencia. El tutor interino va a estar en este cargo hasta que se designe o se nombre al tutor definitivo, ¿no? En algunos casos se puede ratificar como tutor al tutor interino. Hemos dicho que la discapacidad puede encontrarse en una persona por un periodo largo o de manera permanente. Por eso es que la interdicción puede ser declarada una interdicción temporal o una interdicción permanente. ¿Sí? Si es temporal, se entiende que esa situación va a pasar. Como por ejemplo en el caso de la depresión. Mientras una persona está en... La depresión es una enfermedad. Está en esa situación de depresión, no le interesa absolutamente nada. Pero eso puede no ser una situación permanente, ¿no? Con el tratamiento, el apoyo, puede salir la persona de esa situación en la que se encuentra. Entonces, la persona, la declarada interdicta, una vez rehabilitada, también en base a esta prueba pericial, puede demandar la revocatoria de la interdicción. Puede hacerlo también cualquier otro familiar o el tutor del interdicto. Recuerdan que al principio decíamos que en algunas situaciones, y nuevamente les voy a pedir que piensen el ejemplo, pero piensen en Inés. Ella estará consciente de lo que le pasa. En muchos casos ella puede hacer cosas que no sabe qué hace. Ella tiene carnet de identidad. ¿Sí? Tiene carnet de identidad. Ella, este año, no sé si este año se habrá inscrito en alguna carrera, pero el año pasado se ha inscrito. Es estudiante regular de San Simón. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles?
Inés puede casarse. No creo. No, antes no. La condición de Inés se iba agudizando terriblemente. Al principio sí tenía intervalos lúcidos y según lo que cuentan, ella era una estudiante era buena estudiante, ¿no? De estudiante de psicología, que estaba terminando la carrera. Pero les pregunto, ¿podrá casarse? No creo. ¿Por qué no cree? Ya nos olvidaremos de Inés. Vamos a pensar en otro ejemplo. Resulta que hoy, cuando voy a sacar mi certificado de nacimiento, me entero que mi abuelito, que casi ya va a cumplir 90 años, se había casado la anterior semana con una muchacha de 20 años. ¿Podía casarse? Claro, que es productora de los cables de 80 se casó. Sí, pero bueno, no sé, habría que revisar condiciones. Pero se dan cuenta lo que les digo, ¿no? ¿Verdad? De repente, en este caso, esta persona tan mayor, 90 años, esta muchacha ha hecho que casa. ¿Qué van a hacer los hijos? ¿Lo van a felicitar al papá? No. Yo he visto que en estas circunstancias los hijos, ¿qué es lo que hacen para demandar la nulidad de ese matrimonio? Respondiendo a la pregunta anterior, una persona judicialmente declarada interdicta no puede contraer matrimonio. ¿Sí? Pero para que ahora, de acuerdo a este nuevo código en vigencia, ese matrimonio pueda ser nulo, tiene que haber una sentencia que declare la interdicción de esa persona. ¿Sí? En el caso de Inés, mientras no haya esa sentencia que declare la interdicción, y de presentar intervalos lúcidos, podría casarse, pero ese matrimonio puede ser nulo, ¿no? Debería demandarse su nulidad previa declaratoria de interdicción. ¿Qué es lo que hacen los hijos en esos casos? Que les digo, que hay muchos casos, ¿verdad? Dicen, no, mi papá no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, esa mujer lo ha engañado, le ha llevado con engaños, o no casarse. Le ha dado el apellido a un hijito que es de la chica. ¿Sí? En esos casos, los hijos demandan la declaración de interdicción del papá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo estos ejemplos y les deben parecer raros? Porque los actos de la persona declarada interdicta pueden ser anulados a demanda del tutor o a demanda de la persona interdicta cuando sea rehabilitado o por sus herederos. ¿Sí? Ahora, también pueden anularse los actos que ha realizado la persona declarada interdicta antes de que se declare su interdicción, cuando se demuestra que esos actos que ha realizado esta persona no estaba en la capacidad de querer hacer eso que hizo o de entender lo que estaba haciendo. ¿Sí? De repente, en el acto jurídico de darle el apellido a ese niñito, la chica le ha dicho, necesito registrar y usted va a ir como mi testigo. De repente, ¿no? No sabemos, tal vez de repente pueda ser el padre, pero no sabemos. O puede darse que este señor ha vendido su casita, la casita donde vivía él y los últimos hijos que tenía menores de edad, y ha vendido una casa que cuesta $100,000, por decirles, en 30,000. Doctora, entonces lo que usted dice que una persona se puede declarar interdicta por su edad. No, no estoy diciendo por la edad. No estoy
estoy diciendo por la edad. Estoy diciendo que se declara la interdicción cuando existe alguna forma de discapacidad psicomental. ¿No? Estoy hablando, puede tratarse de situaciones de Alzheimer, demencia senil. Y está en sus cabales porque yo he visto que... Ah, claro, puede ser que esté, pero tiene que probarse. Yo también he visto procesos que los hijos han querido demostrar la intervención del papá y el papá está más lúcido que todos sus hijos. Claro, no han podido demostrar. Por eso dice en base a prueba pericial. ¿No? Es que ya ha llegado el momento de otros intereses, ¿no? Pero lo que quiero que les quede aquí claro es que sí, se puede anular. Cuando demostramos que en el momento de realizar ese acto, la persona interdicta no estaba en condiciones de entender lo que estaba haciendo, de querer hacer eso que hizo. ¿Sí? Y además cuando ese acto le ocasiona perjuicios y ha sido realizado de mala fe. Yo me doy cuenta que algo raro pasa en este señor. Voy mirando, voy analizando y digo, no, el señor está mal en la cabeza, o esta señora, ¿no? Entonces yo ya con mala fe hago que me venda o me den anticrédito, qué sé yo, ¿no? Realizan un acto jurídico sabiendo que algo no anda bien. ¿Se entiende? No es por edad, obviamente no es por edad. Se tiene que demostrar. La autoridad competente para conocer de este tipo de acciones es el juez público en materia familiar. Repito, ¿por qué? Porque esa persona que está en esa condición es alguien de nuestra familia. Y la ley entiende que solamente el entorno familiar es quien puede velar mejor por los intereses de esta persona declarada interdicta. Entonces, dígame. Con el tema de la discapacidad, ¿hay alguna instancia o alguna institución que declare la discapacidad de los medios que son diferentes grados? Entonces, ¿cómo la tiene yo por decir si no muestra como una capacidad visual? No. Yo les he dicho que cuando hablo de interdicción solamente me refiero a la discapacidad psíquico-mental. Solamente es. Psíquico-mental. Sí, solamente es. ¿Sí? Porque una persona que no ve, de repente puede ser un genio, ¿no? Pero solamente no puede ver. Pero es diferente cuando a la persona le aqueja esa discapacidad mental o psíquica. Porque no va a poder realizar procesos cognitivos, procesos lógicos, no va a entender ciertas situaciones. Cosas diferentes lo que pasa con personas o que no escuchan o que no ven, ¿no? Pueden desenvolverse en su vida diaria de manera normal, sí pueden hacer. Doctorita, una consulta, en este caso entraría personas con autismo, síndrome de Down, El espectro autista tiene ¿cuántas posibilidades? Más de 300, ¿verdad? Y dependiendo, hay grados, dependiendo. Por eso les decía, en los grados, dependiendo la autonomía
va a asumir el Estado la tutela extraordinaria sobre los menores de edad. Ahora, si descubre quiénes son los padres, no hay cárcel, no hay cárcel. Pueden ser extinguidos de su autoridad, ¿ya? Sí, una maravilla para ellos. Pero cuando hablamos de niñas, niños abandonados, están bajo, sí, la tutela extraordinaria del Estado, pero requieren que alguien asuma un cuidado sobre ellos, que los papás no les han dado, ¿no? Entonces, esa tutela extraordinaria del Estado puede desplegarse, sí, en los hogares, en las instituciones de acogimiento, pero estas instituciones tienen la potestad que el Estado le va a dar para poder insertar a estos niños de acuerdo a las condiciones que tengan, ya sea en guarda, obviamente con autorización judicial, tutela o adopción. ¿Sí? Ahora, si hablamos de guarda o tutela, vamos a hablar de que hay familia ampliada que puede asumir el cuidado de sus menores de edad. ¿Sí? En este caso, esos padres que ya sabemos quiénes son, se le impone la obligación por lo menos de prestar asistencia familiar. ¿Sí? Pero cuando no sabemos quiénes son los padres, han dejado abandonados en medio de la calle a ese bebé, entonces se va a tener que asumir además otras, antes de poder ser adoptado, otro tipo de medidas, porque no sabemos quién es este niño. ¿Sí? Aquí se va a hacer lo que se llama el acogimiento circunstancial de emergencia. Circunstancialmente se lo va a remitir a un hogar, pero no sabemos quién es esta personita, no tiene una identidad. Entonces la Defensoría tiene 30 días para averiguar quién es, de dónde ha aparecido. Por eso es que después de 1 o 2 semanas sabemos, ese niñito que dejaron, ¿verdad?, en el taxi la vez pasada, sabemos quién era la mamá porque han revisado cámaras, han visto todo y han llegado a descubrir quién era la mamá que dejó al bebé en el taxi. ¿Sí? ¿Para qué? Para asumir medidas de reintegración familiar. Pero cuando eso no es posible, la Defensoría le dice al juez: oye, juez, hemos hecho de todo, pero no hemos podido encontrar a nadie. Esto que antes era circunstancial se vuelve institucional. ¿Sí? Entonces, como no tiene identidad, no sabemos quién es esta pobre personita, aquí la Defensoría, además de pedirle que esto ya sea algo definitivo, le pide al juez se le dé una filiación. Aquí se va a registrar la filiación de ese niño con nombre, apellido materno, apellido paterno, día, lugar, fecha de nacimiento, todo convencional. ¿Sí? Y ese certificadito de nacimiento, esos datos, se van a registrar en un registro que se llama RUANI, que es el Registro Único de Adopciones Nacionales e Internacionales. Sí, es un cuento largo, pero ya voy a terminar. ¿Sí? Solo cuando está registrado en el RUANI la identidad de este bebé puede ser
niñas y niños con discapacidad, niñas y niños mayores de 4 años, niñas y niños que son hermanitos, grupos de hermanitos, y niñas o niños que tengan alguna enfermedad o alguna cirugía, pero que no comprometa su vida, ¿sí? Estos 4 grupos tienen prioridad para ser adoptados, ¿sí? Y ahí le respondo. Ahora ya le empecé. Así es. Ya, volveremos a este tema, por favor. Pero tenía que ver, lo que les he explicado tenía que ver con eso, ¿sí? Así toda esa vuelta se tiene que dar, sí, y lamentablemente eso no pasa. Por eso tenemos tantos niños en hogares. Bien, volviendo a la tutela, va a ser siempre designada en virtud a un nombramiento por el juez público en materia familiar. A momento de realizar el nombramiento, el juez le va a decir a ese nuestro familiar cercano qué derechos tiene, qué obligaciones tiene, y si se encuentra en alguna causal de incapacidad o dispensa para ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque el artículo 67 nos dice que la tutela es un cargo de ejercicio obligatorio, y aquí le dice, y no he puesto con rojo, nadie puede ser dispensado o incapacitado para ejercer la tutela, sino por causas que el código establece. Les explico. De nuestra familia, nuestros parientes más cercanos están obligados a asumir la tutela del interdicto, obligados, salvo que se encuentren en alguna causal de incapacidad o de dispensa que enseguida les explico. Los parientes que son plenamente capaces están obligados a desempeñar la tutela en el orden que establece el artículo 112, que ahorita también les explico. Cuando no haya nadie que esté habilitado, que sea capaz plenamente para ejercer entre nuestros familiares, recién entonces la ley puede ver a los allegados, a las amistades. Pero ahí en este caso les va a decir, les va a explicar también que este cargo es muy serio, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y están conscientes en la obligación que están asumiendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese orden de prelación para cumplir con la obligación? El 112 nos dice, estos son todos los parientes que están obligados a ejercer la tutela de alguien de nuestra familia que esté en esa situación. ¿Quién tiene más obligación? El uno, nuestra pareja. ¿Sí? Si no estamos casados, ¿quién ha tenido la obligación? Nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá o ambos. Luego, nuestros hermanos. No tenemos hermanos, hijos únicos, nuestros abuelitos. O nuestros hijos, o finalmente nuestros nietos. En ese orden vamos a cumplir la obligación, estamos obligados. ¿Sí? Ahora, con estos 2 puntos voy a terminar. Pasado rápido, pasado bien. 112 era, doctora, el anterior artículo era 112. Sí. Ahorita les voy a explicar lo de 112 mejor y después el viernes termino. ¿Por qué 112? Ustedes dicen aquí asistencia familiar, sí. En varias situaciones vamos a volver al 112. ¿Por qué? Porque el anterior código, el artículo 67, nos dice que si la tutela es un cargo de ejercicio obligatorio, esa obligación se la va a cumplir en el orden que indica el artículo 112. ¿Cuál es el orden que indica el 112? Es este. ¿Sí? Y lo mismo para la asistencia familiar, este es el orden en el que las personas están obligadas a pagar la asistencia familiar. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ahora, sí, todos ellos tienen la obligación, pero pueden presentarse situaciones de incapacidad. Es decir, yo quiero ser tutora de mi hermano menor, pero no puedo. ¿Por qué? Porque soy menor de edad. ¿O por qué? Porque también soy una persona mayor declarada interdicta. Estoy incapacitada. Las situaciones de incapacidad limitan a la persona, es decir, aunque quiera, no puede ejercer la tutela, ¿sí? Las personas
personas que tienen litigios pendientes con la persona afectada o con sus familiares, con su pareja, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. ¿Por qué? Porque habría conflicto de intereses. Quienes tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la vida, contra la integridad, contra la familia, contra el patrimonio público, contra el patrimonio privado. Aquella madre o padre que han sido suspendidos del ejercicio de la autoridad sobre sus propios hijos. Obviamente no son buenos padres, peor van a cuidar a alguien en esa condición. Quienes observan mala conducta o que tengan una enfermedad o vicio que ponga en peligro la seguridad del afectado. Las personas que han sido excluidas de manera expresa por la madre o por el padre. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos de las personas con discapacidades múltiples, la mamá y el papá saben que eso nunca va a pasar, es permanente. La preocupación es qué va a pasar cuando ellos no estén. ¿Sí? El código dice, antes decía, tutela testamentaria, ahora no, ha desaparecido esa figura. Pero aquí nos dice excluidos, que la mamá y el papá pueden manifestar su intención de decir, esta y esta persona no pueden asumir la tutela de los suyos. ¿Por qué? Porque en esos casos, por ejemplo, sí, pues ponen a nombre de ellos bienes, ¿no? Como un mecanismo de protección. ¿Para qué? Para que sus familiares, sus otros hermanos nunca se deshagan de ese organismo de manera que está mal, ¿no? Esas situaciones sí se ven muy a menudo. Y finalmente las personas quebradas o enfermeras. ¿Por qué? Porque van a administrar bienes de otra persona. Por lo tanto, la economía de quien ejerce la tutela tiene que estar saldada, en buenas condiciones, ¿no? Esto más voy a hacer. Y de verdad, no más. Dígame. En nuestra sociedad, la situación de las costumbres, se suele nombrar padrinos de los niños a los niños. Sí. En todo caso, a veces en nuestras costumbres podrían también Sí, en ese caso estaríamos pues hablando de allegadas, personas allegadas, ¿no? Sí. Siempre y cuando todas estas personas en ese orden de relación no estén capacitadas, se encuentren en alguna situación de incapacidad que acabamos de ver o se encuentren en alguna situación de dispensa. Cuando hablamos de dispensa, chicas y chicos, la ley le está diciendo a ese nuestro familiar, usted si quiere puede asumir la tutela, pero si no puede, les relevamos de esa obligación. ¿Sí? ¿A quiénes releva de la obligación de ejercer la tutela? Obviamente a los militares y policías, porque el deber de militares y policías en servicio activo es primero con la patria. ¿Sí? Luego, a personas que tienen más de 60 años, porque de repente a esa edad necesitan ya también que alguien los cuide, ¿no? Personas que tengan alguna enfermedad que les impida cumplir el cargo, diferente a esta otra situación, que es una enfermedad o vicio que pone en peligro al afectado. Aquí, si yo quiero, de repente hay alguna enfermedad, ¿no? Mi familia, qué sé yo, alguien que tenga diabetes, no es una enfermedad grave, sino que puede ser controlada. O si de repente, por esa mi condición, no puedo asumir, entonces estoy dispensada, liberada, en otras palabras. Cuando la persona tiene 3 hijos o ya ejerce la tutela de otro intervino. Y finalmente, cuando ese familiar no vive en el lugar donde vive la persona declarada interdicta o por la actividad que realiza permanentemente está viajando de un lugar a otro. Obviamente no va a poder cuidar de la mejor forma al interdicto. Ahora, aquí me tienen que escuchar bien. Si yo llego a estar por mi cercanía de vínculos familiares en este primer lugar, ¿sí? Y yo digo, señor juez, tengo 3 hijitos, pero aún así asumo el cargo, acepto ser tutora de mi hermano menor, ¿sí? Pese a que yo tengo 3 hijitos, acepto. Porque el juez me va a decir, señora, usted, como ya tiene una familia grande, está liberada. Yo le digo, no quiero ser tutora de mi hermanito, ¿sí?
Pero pasa un año, unos meses, no voy a ir al juez y le voy a decir, señor juez, ya no puedo. No, si he asumido el cargo, tengo que asumirlo de manera plena, ¿sí? Diferente es la situación de que al asumir el cargo de tutor yo tenía solo 2 hijitos. Pero resulta que al año siguiente me nacen los gemelos. Ya no tengo 2, tengo 4. ¿Sí? Eso se llama causales sobrevinientes. ¿Sí? ¿Qué significa? Situaciones sobrevinientes o cambios de lugar de trabajo. ¿Sí? Cuando se presentan causales sobrevinientes, obviamente sí, yo le digo, señor juez, con todo mi amor y cariño a mi familiar, acepté asumir la tutela, pero ahora me encuentro en esta situación de dispensa, ¿no? Entonces me relevan del cargo y buscan en ese orden al otro familiar que pueda asumir la tutela. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, yo creo que esta mañana por la tarde ya les voy a dejar todo el material que requieren, incluyendo el texto, para que sobre el texto puedan tomar apuntes. ¿Bien? Bien. Preguntas, dudas. Los profesionales que hacen la prueba pericial son públicos como de pueden ser privados. Claro, pueden ser privados. Yo puedo ya acompañar con certificación médica. Y dependiendo, el juez puede pedir otra valoración, ¿no? En este caso,